los estudiantes de retorno para la parte práctica. Vamos a tomar un problema propuesto del libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. En el capítulo 9 de este libro tienen la operación unitaria de secado. Entonces voy a tomar del capítulo 9 del Jan Koplis el problema propuesto 10.5. ¿Qué dice este problema? Indica lo siguiente. Se desea secar un material húmedo que se alimenta a una velocidad máxima, aquí a una velocidad de 700 libras de sólido seco por hora. Ese es el flujo máximo del sólido seco. Flujo máximo del sólido seco, 700 libras de sólido seco. El sólido seco es constante por hora. Desde un contenido de humedad libre, aquí me da, como lo dije hace un momento, el Jan Koplis en sus problemas muchas veces emplea humedad libre. ¿Y qué es la humedad libre? Es la humedad menos la humedad de equilibrio. A eso se llama humedad libre. Entonces, desde la humedad libre inicial de 0.4133 libras de agua por libra de sólido seco. Esto es la humedad libre a la entrada. Pero esta humedad libre es igual a la humedad del sólido a la entrada menos la humedad de equilibrio. A eso se llama humedad libre. Hasta una humedad libre final, ¿no? Esta es la salida. Hasta, dice, hasta una humedad libre de 0.0374 libras de agua por libra de sólido seco. Esta es la humedad libre a la salida del secador. Esta es, si ustedes quieren, esta humedad libre es igual a la humedad del sólido a la salida menos la humedad de equilibrio. A eso se llama humedad libre. Y estamos aplicando la nomenclatura que vimos en teoría para la humedad libre. Dijimos, vamos a aplicar F para la humedad libre. ¿Está bien? En un secador tipo túnel, el secador es tipo túnel, operando con un régimen continuo en contracorriente. El secador tipo túnel es en contracorriente. El flujo de aire que entra al secador es 13.280 libras de aire seco. A aire, S seco, libras de aire seco por hora. Y una temperatura a la entrada de 203 grados Fahrenheit. La temperatura a la entrada es 203 grados Fahrenheit. Con humedad absoluta del aire a la entrada de 0.0562 libras de vapor de agua por libra de aire seco. Esta es la humedad del aire a la entrada. El material, el sólido húmedo, entra a una temperatura de termómetro húmedo de 119 grados Fahrenheit. El sólido húmedo entra a una temperatura de termómetro húmedo de 119 grados Fahrenheit, que permanece esencialmente constante en el secador. Esta temperatura de termómetro húmedo es constante. En base al diagrama psicométrico, la humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo es igual. Humedad absoluta del aire a la temperatura de termómetro húmedo. 0.0786.
libras de vapor de agua por cada libra de aire seco. El área de secado, el área superficial disponible para el secado, tiene una relación aire de secado, sólido seco. Aire, más bien área de secado sobre la masa de sólido seco. Área de secado, ¿cuánto? 0.3 pie cuadrado es el área por cada libra de sólido seco. Ese es el sólido seco. Esta es la relación área sólido. 0.3 pies cuadrados, área de secado, para cada libra de sólido seco. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos. Se efectúa un experimento en laboratorio con un lote pequeño usando condiciones de secado y velocidad del aire constantes y una temperatura del sólido aproximadamente igual a la del secador continuo. Se están realizando pruebas de laboratorio con este sólido a secar. El contenido crítico de humedad libre de equilibrio resulta la humedad libre en el punto crítico 0.0959 libras de agua que se evapora por libra de sólido seco. Esto es la humedad crítica menos la humedad de equilibrio, es esto, humedad libre. Y el valor experimental del coeficiente de transferencia de masa, es igual a 30.15 libras de aire seco por pie cuadrado hora. La velocidad de secado es directamente proporcional a la humedad libre durante el periodo de velocidad decreciente, o sea, para el periodo postcrítico. Dice, la velocidad de secado es directamente proporcional a la humedad libre durante el periodo de velocidad decreciente o periodo postcrítico. O sea, la velocidad de secado varía linealmente con la humedad libre para el periodo postcrítico. Eso es lo que indica. Calcule los tiempos de secado para la zona de velocidad constante, o sea, para la zona A, para el periodo anticrítico, y el tiempo de secado en la zona de velocidad decreciente, o sea, en la zona B, el periodo postcrítico, para el secador continuo. Entonces, anoto los datos para el secador. Aquí tengo. Ahí está. Este es el secador. Ahí tengo el secador tipo túnel. Anoté todos los datos de este secador. Ahí está. Es un secador tipo túnel en contracorriente. ¿Qué tengo? La temperatura del aire, la entrada, la velocidad máxima del, no es velocidad máxima, flujo máximo del aire seco, humedad del aire a la entrada. Estos son datos. Para el sólido, tengo el flujo máximo del sólido seco y su humedad libre a la entrada. Tengo además como dato la humedad libre crítica. Ahí concluye, en esta humedad libre concluye el periodo anticrítico. Y luego paso al periodo postcrítico a partir de esta humedad y tengo la humedad libre a la salida. El flujo
másico del sólido seco es constante, es sólido seco, ¿no? ¿Qué me pide? Me pide hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico, en esta zona. ¿Cuál es el tiempo de residencia del sólido? Y luego me pide además hallar el tiempo de residencia del sólido en la zona B o periodo postcrítico. Y finalmente el tiempo total de secado. Es un secador tipo túnel en contracorriente. Entonces lo primero que anoto son todos los datos. ¿Está bien? Perfecto, ya tengo. Entonces, empiezo a resolver el problema. Datos. Temperatura de termómetro húmedo es dato. La humedad a la temperatura de termómetro húmedo del aire también es dato, me da esta humedad absoluta del aire. Pero no era necesario que me den este dato, ¿no? Yo podía verlo, podía encontrarlo esta humedad a partir del diagrama ciclométrico, ¿no es cierto? Se traza una línea vertical hasta la curva de saturación con esta temperatura. Y luego en ordenadas de la derecha determino la humedad. Pero en este ejercicio el Jacob-List da la humedad. ¿Está bien? Perfecto, mejor todavía. Bien, entonces el coeficiente de transferencia de masa también es dato, 30.15, dato. Libras de aire seco, pie cuadrado, hora. La relación área de secado sobre la masa de sólido seco también está. Pero en nuestras ecuaciones nosotros tenemos la inversa de esto. Tenemos sólido sobre el área, tenemos en las ecuaciones que deducimos. En el numerador el sólido y en el denominador está el área. Entonces lo único que realizamos para reemplazar en nuestras ecuaciones, invertimos esta relación. Nada más. Invertimos, tengo sólido sobre el área. 1 sobre 0,30 va a ser sólido sobre el área. ¿Está bien? Perfecto. Ya. El gráfico para un poco ubicarnos en el problema. Ahí tengo el gráfico. Humedad inicial, humedad libre inicial. Y se inicia con esta humedad del secado. Se va secando toda la humedad superficial, periodo antecrítico, de velocidad constante de secado. Este periodo antecrítico de velocidad constante de secado concluye en la humedad crítica. Tengo la humedad libre crítica. A partir de ese punto se va a evaporar la humedad interna. El problema indica que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad. O sea, es una línea recta. Y tengo la humedad libre del sólido a la salida. Me pide hallar el tiempo de secado en el periodo crítico donde se evapora la humedad superficial del sólido y además el tiempo postcrítico donde se evapora la humedad interna del sólido. Sumados ambos tiempos, tengo el tiempo total de secado para un secador tipo túnel. Para este secador. ¿Está bien? Esto es el problema que plantea el Jacob-List. Como ustedes podrán advertir, ¿no es cierto? Podrán ver, se usa bastante las condiciones del aire. Humedad del aire, temperatura del aire, humedad del aire. Entonces se utiliza bastante las condiciones del aire, ¿no? Entonces, la parte de humidificación es importante para el secado. Bien, entonces vamos. Balance de masa en todo el secador.
Entonces realizo mi balance de masa. Humedad que ingresa en el sólido. Humedad en el sólido. Humedad que ingresa en el aire. Esta humedad que ingresa en el aire. Esos son corrientes que entran al secador. Las corrientes que salen. El sólido que sale lleva humedad todavía porque no llegó hasta la humedad de equilibrio. Y el aire que sale también lleva humedad, aunque Y1 no lo tengo. Y1 no lo tengo. No sé cuál es la humedad de salida. Bien, balance entonces de humedad en el secador. La humedad que pierde el sólido lo gana el aire. Esta es la ecuación. De esta ecuación determino la humedad a la salida del aire, humedad absoluta del aire a la salida. Estoy despejando Y1, si quieren este Y1. Incógnita ahí sería Y1. Entonces despejo Y1 de esa ecuación y tengo aquí el valor de Y1. ¿Está bien? Ya está. No es cierto. Entonces tengo esta. Pero esta ecuación también lo puedo anotar. Como tengo datos de la humedad libre, puedo reemplazar X1 por la humedad libre a la entrada, X2 por la humedad libre a la salida. ¿Está bien? Reemplazo entonces datos ahí. Y tengo esta ecuación. Estoy reemplazando. La humedad a la entrada es dato, ¿no es cierto? Del aire, la humedad absoluta. Aquí en el aire, el agua es vapor. Entre paréntesis, B quiere decir vapor. En el sólido, el agua es líquido. Aquí L es líquido. ¿Está bien? Bien. En los exámenes debe estar así explicado, ¿no? Todo. Ya, entonces, lo único que resta es, además están las dimensiones de cada término. Bien, ya le hice operaciones y tengo que la humedad del aire a la salida es igual a 0.0760 0.14 libras de vapor de agua por libra de aire seco. Esta es la humedad del aire a la salida del secador. Entonces ya determiné esta humedad. ¿Está bien? Ya tengo esta humedad. Perfecto. Ya lo tengo. Balance de masa en la zona B del secador tipo túnel. Entonces voy a realizar mi balance de masa en la zona B, en esta zona solamente. ¿Ya? En la zona B. Entonces realizo mi balance de masa en la zona B, en esta zona. ¿Qué tengo? Entrada, el aire con su humedad, y es sub 2, entrada. Tengo el sólido, ¿con qué humedad entra? X sub C, por su flujo máximo del sólido. X, esta es la entrada, y sale con esta humedad. Entonces voy a realizar, ¿no? Y sale el aire con qué humedad? Y es sub C. Entonces aquí la salida del aire es Y sub C, y la entrada del sólido es X sub C. Humedad del sólido a la entrada de la zona B, X sub C. Humedad del aire a la salida de la zona B, Y sub C.
¿Para qué sirve este balance? Para hallar la humedad crítica del aire. Voy a hallar este valor al realizar el balance en la zona B. Bien, entonces realizamos esto. Entonces me voy a la zona B, ¿cierto? Ahí estoy, zona B. Entonces en la zona B, ¿qué tengo? Tengo la entrada del sólido con humedad crítica, la entrada. Tengo la entrada del aire con humedad, ¿no es cierto? Y es sub 2. Son aportes de humedad al secador. Salida, sale con X2 el sólido y el aire con Y sub C. Aquí la incógnita es Y sub C. Esta es la incógnita. No conozco. Entonces, como ustedes podrán ver, el balance de humedad es muy importante. Entonces, tengo la cantidad de agua que pierde el sólido en esa zona, en la zona B, es igual a la cantidad de agua que pasa al aire. De esta ecuación, lo que no se tiene es Y sub C. Entonces, de esa ecuación, despejo Y sub C. ¿Está bien? Aquí tengo ya la ecuación despejada, Y sub C. Bien, ya tengo. Pero en el problema se da la humedad libre. Aquí tengo humedad crítica, humedad a la salida. Pero voy a reemplazar eso por la humedad libre crítica y la humedad libre a la salida. ¿Está bien? Ya lo tengo. Tengo las humedades. Y no puede hallar la humedad crítica y la humedad de salida. Lo puedo hallar, pero si yo reemplazo humedad libre crítica y humedad a la salida, voy a llegar a la misma ecuación. Y como me da el Jankowski, humedades libres, reemplazo directamente. ¿Está bien? Eso les doy como tarea para verificar esta relación. Reemplacen aquí humedad crítica libre por su equivalente en función de las humedades. Y también la humedad libre a la salida en función de sus humedades. ¿Qué va a suceder? Las humedades aquí, al reemplazar, las humedades de equilibrio se anulan y aquí van a tener esta misma relación. Bien, entonces reemplazo la ecuación anterior con los datos, ¿cierto? Y tengo que la humedad crítica absoluta del aire que sale de la zona B es esta. Bueno, 4, aquí tengo 2, con 4 cifras decimales estaría suficiente, pero como la calculadora aguanta más decimales, aquí anoté más decimales. Con 4 es ya suficiente. Con 4 decimales. Aquí podría haberlo notado 0.0593, 8, redondearlo a 3, ¿no? Bueno, ya está. Tengo la humedad absoluta del aire crítica, que sale de esta zona, esta humedad. Ya lo tengo. ¿Está bien? Del aire. Bien. Puro balances de humedad. Zona A, periodo antecrítico. Ahora ya tengo todas las humedades, empiezo a reemplazar en las ecuaciones. ¿Está bien? Aquí tengo para el periodo antecrítico, la zona A. Y tengo esta relación. Esta relación. La primera. Pero no me dan S sobre A, me dan A sobre S, ¿no es cierto? Lo que dije hace un momento. ¿No es cierto? Entonces reemplazo A sobre S. ¿Dónde está A sobre S? Aquí está. A sobre S, 0,30. ¿Y esto qué es? Está aquí. Dice dónde está.
tiene que estar por aquí, ¿no? Pero vamos a checar esto. Ahí está. A sobre S, 0.3 pie cuadrado por libra de sólido seco. No es cierto, esto es dato. Entonces aquí, en esta ecuación, anoto eso. A sobre S, 0.30. Esta es la ecuación que nosotros deducimos. Podría haber invertido al anterior dato y reemplazar aquí directamente. Pero bueno, ya está. De este dato tengo, K sub 10 tengo, flujo másico del aire y del sólido secos tengo la humedad absoluta a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Esto, la humedad del aire crítico, lo encontramos por balance, ya lo tengo. La humedad a la salida también lo hallamos por balance, ya lo tengo. Entonces ya tengo todas las humedades. Reemplazo en esta ecuación. Estoy reemplazando datos, ¿no es cierto? Y tengo que el tiempo de secado en el periodo antecrítico es igual, estoy reemplazando datos. Aquí hay que tener cuidado con las dimensiones. ¿Ya? Las dimensiones deben ser consistentes. Ayuda bastante el análisis dimensional, porque muchas veces si las dimensiones no son consistentes, algo anda mal. Esto me debe dar en horas. Aquí al final, al realizar todas las operaciones, debe quedar horas. Libra de aire seco con libra de aire seco se anula. Libra de sólido seco con libra de sólido seco se anula. Pie cuadrado con pie cuadrado se anula. Lo único que queda es horas. ¿Ya? Horas queda. ¿Está bien? Bien, entonces en plazo tengo el tiempo de secado para el periodo antecrítico es 4.22 horas. Este es el tiempo de secado para evaporar la humedad superficial del sólido. ¿Está bien? Perfecto, ya está. Además, me piden hallar el tiempo de secado para el periodo postcrítico. Entonces, para la zona B, esta es la ecuación para el periodo postcrítico. Pero aquí tengo la humedad, esta diferencia es la humedad libre para el punto crítico. ¿Está bien? Humedad libre en el punto crítico. Esto es humedad libre. Este está en el primer paréntesis, humedad libre en el punto crítico. Esto que está aquí abajo, en el paréntesis de humedad del sólido, es humedad libre final del sólido, a la salida. Aquí tengo otra vez humedad final, humedad libre final del sólido a la salida del secador. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más? Tengo todos los datos, Y sub C, aquí tengo Y sub C, lo hallamos nosotros mediante el balance, ¿no es cierto? Esta humedad del aire a la salida de la zona B, su balance. Y listo, ya tengo todos los datos. Entonces, reemplazo, aquí estoy reemplazando por la humedad libre, estos dos términos, humedad libre, porque humedad libre es humedad menos humedad de equilibrio. Como es en el punto crítico, humedad crítica menos humedad de equilibrio. Aquí seguro que estoy reemplazando lo mismo, ¿no? Que es humedad libre en el punto crítico. Y aquí tengo la humedad libre a la salida, esta diferencia. Humedad de salida menos humedad de equilibrio es la humedad libre a la salida. Y aquí también ese término, humedad libre a la salida. Como nosotros tenemos en el enunciado del problema la humedad libre, voy a utilizar la humedad libre, ¿no? Reemplazo en esta ecuación los datos ahora. Ahí está. No lo puse unidades porque ya con transcribirlo, ¿no es cierto?, mediante el transcriptor de ecuaciones, me va a resultar muy largo las unidades, ¿no? Muy largo. Por fines didácticos ya lo puse solamente los valores.
¿Ya? Ustedes pueden practicar y poner sus unidades, como vimos para el periodo antecrítico, que era la ecuación un poco más corta y pude anotar todas las unidades. ¿Está bien? Entonces aquí no, porque eso, la ecuación es un poquito larga, entonces anoté solo los valores, pero ustedes lo verifican. Bien, reemplazo datos y tengo que el tiempo de residencia del sólido en el periodo postcrítico es 0.474 horas. ¿Está bien? Este es el tiempo en el periodo postcrítico. Ya tengo los dos tiempos de secado. El tiempo total de secado es igual a la suma el tiempo de secado en el periodo antecrítico más el tiempo de secado en el periodo postcrítico. En el periodo postcrítico es 4.22 horas. En el periodo postcrítico es 0.474 horas. Sumados me da el tiempo total de secado. 4.694 horas. Este es el tiempo total de secado. ¿Está bien? De esta forma se halla el tiempo de secado en secadores continuos a baja temperatura. La clase anterior vimos también cómo se halla la longitud del secador para secadores a alta temperatura. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente concluimos el capítulo de secado. Nosotros tenemos para la parte práctica el auxiliar que también nos va a colaborar en realizar más problemas sobre la parte práctica. ¿Está bien? Este problema es del libro, vamos, Yancoplis, proceso de transporte y operaciones unitarias. Hoy es 3 de mayo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si tienen alguna consulta, bien, antes de concluir la clase de hoy, entonces, el martes 10 de mayo, de aquí a una semana, tenemos el primer examen con el primer grupo. Ya dividimos, ¿no es cierto? Ya dividimos los grupos. Entonces, el martes 10 de mayo se presentan al examen presencial, el primer grupo. Vamos a estar en el aula 225, módulo 225, módulo 225, aulas 51 y 52. A las 9:15. Ya, a las 9:15 vamos a estar. Vamos a tener una tolerancia de 10 minutos. Entonces traten de estar un poquito antes. ¿Está bien? El martes 10 de mayo a las 9:15, primer examen. El tema es humidificación. Ahí deben portar sus diagramas psicométricos del Ocumitojo, del Treibal, del Brown, ¿no es cierto? Estos diagramas ustedes deben portar. Solamente asiste el día martes 10 de mayo el primer grupo. El segundo grupo tiene el examen el viernes 13 de mayo para el segundo grupo. ¿Está bien? El viernes 13 de mayo. El viernes 13 de mayo el examen se inicia a las 7:30. 7:30 en el módulo 225, aulas 51 y 52. El mismo tema, humidificación, todo humidificación. No entra secado al primer examen. ¿Está bien?
Perfecto. Deben portar para el ingreso su carnet de identidad o boleta de inscripción, barbijo, ¿cierto? Alcohol para la desinfección de las manos, las hojas de examen, lápiz, borrador, calculadora. No están permitidos el uso de celulares durante el examen. ¿Está bien? Entonces traten de estar en su hora. Ya vamos a tener una tolerancia de 10 minutos. Si tienen alguna pregunta. Bien, no habiendo preguntas. Ingeniero, Sí, adelante. ¿nos va a pedir el carnet de vacuna o no? Los que tienen, pórtenlo, pues, ¿no? Ahí. Ya, los que tienen, no es difícil portarlo, ¿no ve? Es una hojita nomás. O si quieren, lo pueden sacar fotocopia, ¿no? Ahora, muy bien la pregunta, ¿no? Estudiante que esté enfermo y certifique con certificado médico, ese estudiante se programa su examen. Pero eso lo tiene que hacer el estudiante 24 horas antes del examen. ¿Está bien? Entonces también vamos a preservar la salud de mis alumnos. Yo como docente tengo que tener cuidado. Estudiante que esté enfermo presenta su certificado médico y se posterga su examen. Eso lo vamos a hacer programar, pero eso tiene que ser 24 horas antes del examen. Se pone en contacto con el docente. ¿Está bien? No vaya a ser, por decir, al final del semestre el estudiante recién aparece, ¿no? Estuve enfermo, pero al final del semestre ustedes están ocupados, también el docente tiene muchas tareas y exámenes que revisar y hacer la planilla de calificaciones. Al final ya es difícil reprogramar el examen. ¿Ya? Entonces, por eso digo 24 horas antes del primer examen, si están enfermos, se comunican con el docente. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y estamos nuevamente el día viernes en línea. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego.